La hematopoiesis vamos a definirla como el proceso de formación y maduración de todas las células de la sangre. La misma comienza en el saco vitelino del embrión, siendo los principales órganos hematopoyéticos el hígado y el vaso en el estadio fetal temprano, para luego, en la segunda mitad del desarrollo fetal, ser reemplazados por la médula ósea y los órganos linfáticos periféricos en cuanto a la actividad hematopoyética. Luego del nacimiento, la médula ósea de todos los huesos va a tener actividad hematopoyética, pero luego, a medida que el animal se va desarrollando y van disminuyendo las demandas, esa médula ósea activa va a ir siendo reemplazada por médula ósea inactiva o amarilla. En el animal adulto vamos a encontrar hematopoiesis activa en los huesos planos, como por ejemplo en la pelvis, en las vértebras, en los huesos del cráneo, en el esternón, en las costillas y en las epífisis de los huesos largos, siendo el hígado y el vaso órganos hematopoyéticos potenciales con actividad hematopoyética en ciertos casos excepcionales. Todas las células de la sangre van a derivar de una célula estaminal pluripotencial común que tiene la capacidad de autorreplicarse y diferenciarse hacia las distintas líneas celulares. Una población de estas células va a mantener la producción de linfocitos, de eritrocitos, de megacariocitos, de granulocitos y de monocitos. En el caso de la eritropoiesis, la secuencia de maduración de la célula precursora hasta glóbulo rojo maduro va a presentar diferentes estadios con distintas características morfológicas cada uno. Este proceso de proliferación y diferenciación de las células madres y progenitoras va a requerir de la presencia de factores de crecimiento hematopoyético, de interleuquinas, de factores macrofágicos, de prostaglandinas y del factor más importante en la regulación y control de la producción de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina. La misma es liberada por la corteza renal y el principal estímulo para la liberación es la hipoxia tisular. Entonces, los requisitos para una eritropoiesis normal van a ser, por un lado, una médula ósea funcional, un aporte adecuado de hierro y la eritropoyetina. La misma, la eritropoyetina, va a tener diferentes mecanismos por los cuales estimular la producción de glóbulos rojos. Por un lado, va a aumentar la cantidad de células en desarrollo. Va a aumentar la velocidad de maduración por acortamiento del ciclo mitótico. Va a aumentar la liberación de células de la médula ósea y va a aumentar la síntesis de hemoglobina en la célula individual. Definimos la anemia a nivel hematológico como una disminución en el valor del hematocrito, de la concentración de hemoglobina y del recuento eritrocitario por debajo de los valores de referencia para la especie. Es una de las anormalidades hematológicas más importantes y una de las que se da con mayor frecuencia en la clínica de pequeños animales. A nivel fisiológico, otra definición que podemos decir para la anemia es que es una reducción en la capacidad de la sangre para transportar una cantidad adecuada de oxígeno a los tejidos. No es una enfermedad de base, no es una enfermedad en sí misma, un diagnóstico primario, sino que siempre es una manifestación clínica de una enfermedad subyacente, que es lo que uno va a tener que tratar de averiguar mediante una ruta diagnóstica ordenada y completa que vamos a ir viendo a continuación. El objetivo entonces, en el camino hacia el diagnóstico de la anemia, va a ser diferenciar la causa, entender la patogenia y de esta manera poder instaurar un tratamiento adecuado. La causa de la anemia a veces puede resultar evidente, por ejemplo en el caso de una hemorragia aguda, pero a veces no es tan fácil llegar a la causa, ¿sí? Sino que los datos pueden surgir de una completa anamnesis, de un buen examen físico o del estudio y la interpretación correcta de los resultados de laboratorio. Entonces, en nuestro algoritmo diagnóstico, en nuestro camino hacia el diagnóstico de la anemia, vamos a empezar realizando una completa anamnesis. Vamos a hacer preguntas
en cuanto a la presencia de enfermedades previas, de antecedentes familiares de enfermedad, de ingestión o de inyección de drogas, por ejemplo, de antibióticos, AINES, antimicóticos, quimioterápicos, inyecciones de estrógenos, por ejemplo, la presencia de parásitos, ya sea internos o externos, si hubo antecedentes de viaje, de vacunaciones, si tiene algún estudio previo, análisis de sangre para comparar valores, si presenta intolerancia al ejercicio o si tuvo o tiene alguna enfermedad viral. Bueno, todo eso nos va a ir sumando datos. También, por ejemplo, en cuanto al estado nutricional, si presenta desnutrición o puede haber algún tipo de malabsorción, si presenta alguna inflamación crónica o neoplásica. Bueno, todo eso nos va a ir sumando datos para completar la anamnesis y poder ir de a poquito sumando datos para poder llegar al diagnóstico. Una vez que completamos la anamnesis, vamos a pasar a realizar un completo examen físico, ¿sí? Bueno, en principio vamos a evaluar la coloración de la piel y de las mucosas, ver si hay mucosas pálidas o histéricas, hacer una completa evaluación cardiovascular, controlar sobre todo si hay alguna alteración en el pulso, presencia de soplos, una evaluación pulmonar, por ejemplo, para ver si hay disnea, palpar los linfonódulos, una evaluación del abdomen para ver si hay hepato, esplenomegalia, si hay ascites, si se palpa alguna masa. Se puede hacer un tacto rectal para ver si hay algún tipo de hemorragia digestiva, si hay melena, si hay signos urinarios como polidipsia, poliuria, hematuria. Una vez que realizamos un completo examen físico, vamos a ver qué estudios de laboratorio vamos a solicitar para complementar el estudio. Los signos clínicos de un animal anémico van a estar relacionados básicamente con la menor capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos y los mecanismos compensadores que el organismo pone en marcha. Entonces vamos a tener un animal con mucosas pálidas, con debilidad, intolerancia al ejercicio, taquicardia, taquipnea, hipersensibilidad al frío, soplos cardíacos por la menor viscosidad sanguínea y por mayor turbulencia del flujo sanguíneo. Y también dependiendo del mecanismo fisiopatológico, puede presentar ictericia, hemoglobinuria, hematuria. Y la gravedad de los signos clínicos va a estar determinada por la rapidez de la aparición de la anemia, por el grado de anemia, que vamos a verlo más adelante en un cuadro, y por la causa que lo desencadenó. Vamos a solicitar un hemograma completo. El mismo va a incluir la medición del hematocrito, de la hemoglobina, del recuento de glóbulos rojos, de los índices hematimétricos, que los vamos a calcular con los 3 parámetros anteriores y nos van a definir el tamaño y el contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos. Debería incluir también un recuento de glóbulos blancos, de plaquetas y la fórmula leucocitaria absoluta y relativa. Y muy importante para empezar a clasificar a nuestra anemia va a ser el índice de reticulocitos. El índice de reticulocitos nos va a medir funcionalmente la capacidad regenerativa de la médula ósea. En este cuadro vemos la valoración del grado de anemia del paciente según su hematocrito y vamos a clasificarla como una anemia leve, moderada, grave o muy grave. Los índices hematimétricos son utilizados para detectar cambios específicos asociados con diferentes procesos patológicos. El volumen corpuscular medio nos va a decir el volumen promedio de un glóbulo rojo y el valor lo vamos a obtener dividiendo el hematocrito del paciente por el recuento de glóbulos rojos y multiplicándolo por 10. El valor nos va a dar una unidad de volumen, que son los femtolitros. El valor de referencia para caninos es de 60 a 77 y en felinos 39 a 55. Entonces, según el valor de volumen corpuscular medio de nuestro paciente, comparándolo con estos valores de referencia, vamos a decir que tiene un volumen corpuscular medio microcítico, normocítico o macrocítico.
El otro índice es la concentración de hemoglobina corpuscular medio, que nos va a decir qué porcentaje del glóbulo rojo está ocupado por hemoglobina. Entonces va a surgir el cálculo de dividir la hemoglobina sobre el hematocrito y lo vamos a expresar en porcentaje, siendo los valores de referencia para caninos de 30 a 36% y en felinos de 31 a 35%. Entonces, según el valor de nuestro paciente, vamos a decir que tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Entonces, si como resultado a la hipoxia tisular se produce el incremento en la liberación de eritropoyetina por parte del riñón y una respuesta favorable de la médula ósea, se va a producir una liberación prematura de células más jóvenes, más inmaduras que los glóbulos rojos, que son los reticulocitos. Los reticulocitos poseen un tamaño mayor al del glóbulo rojo, o sea que tienen un volumen corpuscular medio mayor, son macrocíticos, lo podemos ver en la fotografía, comparándolo con los glóbulos rojos, son mayores, tienen menor concentración de hemoglobina que los glóbulos rojos, o sea que son hipocrómicos, y tienen el agregado del ARN ribosomal, que es lo que se pone en evidencia con el colorante de azul brillante de cresilo o el azul de metileno, que se ve como ese puntillado en la fotografía, que no es más que el ARN ribosomal, son los ribosomas para la síntesis continua de hemoglobina. Para remitir la muestra, para hacer un conteo de reticulocitos, es necesario sangre con anticoagulante, con ETA, igual a la que utilizamos para hacer un hemograma, que lo vimos en la clase anterior, y es importante procesarla antes de las 6 horas de extraída, porque a medida que va pasando el tiempo, esos reticulocitos siguen madurando en el tubo, y el valor, si uno lo hiciera el otro día, va a ser bastante más erróneo. Normalmente los caninos tienen un 1% de reticulocitos en sangre y los felinos hasta un 2%. En estadios anémicos, donde el estímulo es mayor, la médula ósea puede responder liberando reticulocitos más jóvenes. ¿Sí? Tengan en consideración de que los reticulocitos normalmente están 2 días en médula ósea antes de que ésta los libere, pero si la demanda es muy importante, si el grado de anemia es muy importante, van a permanecer menos tiempo en la médula ósea y van a tardar más tiempo en sangre para madurar a glóbulo rojo. Una vez que nosotros tenemos nuestro recuento de reticulocitos, nuestro índice de reticulocitos, vamos a poder clasificar a nuestra anemia en 2 tipos. Una anemia de tipo regenerativa, donde el índice de reticulocitos va a ser mayor a 2, ¿sí? Donde el mecanismo eritropoyético está intacto, funciona normalmente, y una anemia de tipo arregenerativa, en la cual vamos a tener un índice reticulocitario menor a 2. En la aproximación al diagnóstico de las anemias, el primer paso va a consistir en determinar si la anemia es de tipo regenerativa o arregenerativa. En las anemias regenerativas son las que cursan con reticulocitosis, o sea que son macrocíticas e hipocrómicas. ¿Se acuerdan que los reticulocitos tenían un volumen mayor al del glóbulo rojo, con menor concentración de hemoglobina, o sea que el índice de reticulocitos va a ser mayor a 2? Y las principales causas son los procesos hemolíticos o las hemorragias agudas, donde hay aumento de las pérdidas o mayor destrucción de glóbulos rojos. En el caso de las anemias arregenerativas, estas cursan con un índice de reticulocitos menor a 2, ¿sí? Hay una menor producción de glóbulos rojos, y las principales causas son las que vamos a ir viendo de a una en las próximas diapositivas, y son la anemia prerregenerativa, la anemia de la deficiencia de hierro o por alteraciones madurativas en enfermedades sistémicas y por hipofunción medular. La anemia prerregenerativa es la que ocurre en las primeras 48 horas de un episodio hemorrágico agudo, en el cual vamos a tener una anemia de tipo normocítica normocrómica arregenerativa, debido a que la médula ósea todavía no tuvo el tiempo suficiente para montar una respuesta regenerativa con liberación de reticulocitos. Recuerden que los reticulocitos tardan
entre 24 y 48 horas en madurar en médula ósea antes de que ésta los libere. Entonces, si hacemos un hemograma en un animal que sufrió una hemorragia aguda antes de pasadas las 48 horas, vamos a tener una anemia de tipo normocítica normocrómica, porque estas células van a ser las que se liberaron del pool de reserva del vaso y de la médula ósea. Si el sangrado se detiene, la anemia, con el correr de las horas, va a pasar a ser una anemia regenerativa. Anemia por deficiencia de hierro. Como ya todos sabemos, el hierro es de fundamental importancia para la síntesis de hemoglobina. El 65% del hierro corporal es el que se encuentra en la hemoglobina, un 5% en la mioglobina y enzimas y un 30% en las formas de almacenamiento, como hemosiderina y ferritina. Si el hierro no es incorporado adecuadamente o si el mismo se pierde continuamente, vamos a tener una menor síntesis de hemoglobina, ¿sí? Una menor velocidad de síntesis de hemoglobina. Las causas que nos pueden llevar a un déficit de hierro pueden ser, por un lado, las deficiencias nutricionales, que son muy poco frecuentes en pequeños animales debido a las dietas balanceadas comerciales, pero sí es más frecuente una mala absorción, por ejemplo, en cualquier enfermedad crónica intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal, o las hemorragias crónicas, que son la causa más frecuente de la pérdida de hierro. ¿Sí? Las hemorragias crónicas son aquellas que se producen en un lapso de tiempo de meses o años, ¿sí? Como puede ocurrir, por ejemplo, en casos de úlceras gastrointestinales, de parasitosis internas, como una citostomiasis, por parásitos externos, como las pulgas, ¿sí? Calculen que 100 pulgas pueden consumir por día 1 mililitro de sangre entera. También son las que se producen por sangrados por neoplasias, por pólipos, por lesiones en el tracto genitourinario por cálculos o quistales. Independientemente de cuál es la causa de la deficiencia de hierro, lo primero que se agotan van a ser las reservas de hierro almacenado. Entonces podemos decir que los animales jóvenes van a padecer primero una deficiencia de hierro antes que los animales adultos, ya que los jóvenes van a tener menor cantidad de hierro almacenado. El tipo de anemia que produce una deficiencia de hierro es una anemia de tipo microcítica hipocrómica, y ahora vamos a ver el mecanismo fisiopatológico por el cual se desencadena la misma. Normalmente, cuando los 2/3 del citoplasma del normoblasto ortocromático están ocupados por hemoglobina, la célula expulsa el núcleo, ¿sí? Frente a una deficiencia de hierro, lo que va a ocurrir es que el normoblasto ortocromático no va a poder completar la síntesis de hemoglobina, por lo tanto no va a poder expulsar el núcleo. Entonces va a permanecer por más tiempo sin pasar al estadio siguiente de reticulocito. Pero como el núcleo está intacto, la célula continúa dividiéndose y va a dar como resultado células hijas más pequeñas, ¿sí? Microcíticas, y con una menor concentración de hemoglobina, hipocrómica. En las anemias arregenerativas, por alteraciones madurativas, lo que se produce es una sincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma. Una de las causas es el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. La deficiencia de las mismas va a producir anemia debido a que son necesarias para la síntesis de ADN. Las causas pueden ser tanto por deficiencias nutricionales, por mala absorción o por antagonistas. Por ejemplo, el fenobarbital, las sulfonamidas o el metotrexato, que son antagonistas del ácido fólico. El retraso en la maduración nuclear con respecto a la maduración del citoplasma va a generar que los precursores eritroides se dividan menor cantidad de veces que los normales antes de que la cantidad crítica de hemoglobina se acumule para poder desencadenar la extrusión del núcleo. Esto va a generar eritrocitos más grandes, macrocíticos, pero que contienen una concentración de hemoglobina normal, o sea, normocrómicos. La otra causa de este tipo de anemia es la afección por el virus de la leucemia felina, que se da en un 20% de los gatos afectados de este tipo de anemia. El virus lo que produce es un efecto mielodisplásico directo.
generando un retraso en la maduración nuclear. Entonces, esta maduración del núcleo y la hemoglobinización del citoplasma no se van a realizar al mismo tiempo, ¿sí? La hemoglobinización se va a completar antes de que el núcleo esté maduro y por eso el núcleo va a ser expulsado antes de que la célula haya sufrido un número habitual de divisiones. Por eso va a dar lugar a células más grandes, macrocíticas. Y como la síntesis de hemoglobina está normal, van a ser normocrómicas. La anemia arregenerativa también puede ser generada por enfermedades extramedulares, por enfermedades sistémicas, por ejemplo, una insuficiencia renal. Recuerden que la anemia aparece en el último estadio de la insuficiencia renal, cuando ya hay más de un 80% de los nefrones afectados y ya hay signos característicos del síndrome urémico. La anemia en el enfermo renal se produce porque hay una menor síntesis de eritropoyetina, hay una menor respuesta de la médula ósea al estímulo de la eritropoyetina, y ciertas toxinas urémicas como la paratormona actúan como inhibidores de la eritropoyesis, disminuyendo la vida media del glóbulo rojo. Hay pérdidas de glóbulos rojos por sangrado, por las úlceras, hay menor ingestión de nutrientes por la inapetencia, y también el aumento de la urea y la creatinina pueden volver refractaria la médula ósea al estímulo de la eritropoyetina. Otra de las enfermedades sistémicas que pueden producir una anemia de tipo arregenerativo es cuando estamos en presencia de una enfermedad crónica, ¿sí? Una inflamación crónica, que puede devenir de enfermedades infecciosas, de agentes no infecciosos, de neoplasias, por ejemplo, un trauma o una necrosis tisular importante, un animal con una peritonitis infecciosa felina, una hepatitis, ¿sí? Cualquier neoplasia. El mecanismo de producción de este tipo de anemia va a ser porque en el foco inflamatorio los macrófagos liberan citoquinas inflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, que hacen que el hierro sea secuestrado en ellos y quede menos hierro disponible para la eritropoyesis. Por otro lado, va a haber una disminución de la vida media del glóbulo rojo por daño oxidativo, va a haber una hipocideremia, va a haber aumento de las reservas císticas de hierro y va a haber una falta de una adecuada respuesta de la médula ósea al estímulo de la eritropoyetina. Otra de las causas de este tipo de anemia pueden ser las enfermedades hepáticas y una hepatopatía crónica, donde va a haber por un lado una disminución de la eritropoyesis, va a haber una menor vida media de los glóbulos rojos, por ejemplo, cuando estamos frente a una alteración en el metabolismo lipídico, se produce una alteración en la forma del glóbulo rojo y esto va a disminuir su vida media. Si hubiera alteraciones de coagulación por déficit de factores, va a haber tendencia a hemorragias, va a haber déficit de nutrientes para la hematopoyesis y si fuera el proceso de origen inflamatorio, va a haber secuestro de hierro como en el caso anterior. Otra de las causas pueden ser las endocrinopatías, por ejemplo, como puede aparecer en un animal hipotiroideo o con hipoadrenocorticismo, y el mecanismo productor de este tipo de anemia es porque al haber un menor metabolismo basal, hay menor consumo de oxígeno y va a haber una reducción en el hematocrito por falta de estímulo. Estas enfermedades sistémicas van a producir anemias de tipo normocíticas, normocrómicas y arregenerativas. Me resulta importante aclararles que la anemia producida por enfermedad sistémica son anemias leves a moderadas y en general son hematocritos que superan los 20 en el felino, los 25 en el canino. Son anemias de carácter crónico que le permiten al animal una adaptación fisiológica a la reducción de la masa eritrocitaria. Muchas veces se diagnostican de manera casual durante un examen de rutina y son pobres en cuanto a la signología clínica. Bueno, hacemos un breve resumen de lo visto hasta ahora. ¿Sí? Vimos las anemias arregenerativas que cursan con un índice de reticulocitos menor a 2. La primera que vimos fue la anemia prerregenerativa, ¿sí? Que dijimos que es la que ocurría en las primeras 48 horas luego de una hemorragia aguda
era una anemia de tipo normocítica normocrómica. Después vimos la anemia por deficiencia de hierro, que es una anemia microcítica hipocrómica. La anemia por alteraciones madurativas, que era una anemia de tipo macrocítica normocrómica. La que vimos recién, que es la anemia producida por enfermedades sistémicas, que es la anemia de tipo normocítica normocrómica. Y por último, lo que vamos a desarrollar ahora, que son las anemias por hipofunción medular. La hipofunción medular puede estar causada por una inhibición medular o por una infiltración medular. O sea que el daño puede ser causado directamente sobre las células estaminales o por afección del microambiente medular. Hablamos de una hipoplasia o aplasia medular cuando se observa una reducción o ausencia de elementos hematopoyéticos normales. Esta afección puede ser dirigida contra una o contra las 3 líneas celulares medulares. En el caso de que estén las 3 afectadas, vamos a hablar de una pancitopenia aplásica. En el caso de una aplasia pura eritroide, la afección va a estar directamente contra los precursores eritroides. Las causas de la misma pueden ser tanto inmunomediadas, por enfermedades autoinmunes, por enfermedades virales o ser idiopáticas. Si hiciéramos una punción de médula ósea, vamos a tener una ausencia completa de células eritroides o de precursores en muy bajo número. Vamos a tener presencia de precursores granulocíticos, megacariocíticos, de monocitos o de células plasmáticas. Y clínicamente, un animal que presenta una aplasia pura eritroide va a tener signos severos de anemia, va a tener hematocritos muy bajos. En general, son animales con hematocritos menores a 15, y si hiciéramos un hemograma, la única anormalidad que vamos a encontrar va a ser una anemia de tipo A regenerativa. En el caso de la hipoplasia o aplasia medular inducida por drogas, por ejemplo los estrógenos o los AINES como la fenilbutazona, el ibuprofeno, la gliciofulvina, ciertos quimioterápicos. En el caso de los estrógenos, el canino es una especie muy susceptible a los efectos mielotóxicos de los estrógenos, ya sea por administración exógena utilizada para tratar la incontinencia urinaria o utilizada como tratamiento abortivo, o por producción endógena en tumores de células de Sertoli en los machos o tumores de la granulosa en las hembras. Es importante mencionar que la toxicidad por administración exógena va a estar relacionada con la idiosincrasia del animal, con la susceptibilidad individual, aún utilizando dosis terapéuticas, así que mucha precaución al utilizar los mismos. Los estrógenos en etapas tempranas van a producir una neutrofilia, a veces con desvío a la izquierda y trombocitopenia, que puede generar sangrado y anemia asociada, pero después de 2 a 3 semanas se genera una neutropenia con una persistencia de la trombocitopenia, y en este momento es cuando se instaura una severa anemia A regenerativa. Esta toxicidad estrogénica puede ser reversible como puede ser irreversible, y en esos casos puede llegar a ser fatal. Otra de las causas de la hipoplasia, aplasia medular, son las enfermedades infecciosas, por ejemplo, la erliquiosis, las enfermedades virales felinas, como la inmunodeficiencia felina o el virus de la leucemia felina, el parvovirus. ¿Sí? La erliquiosis es una enfermedad transmitida por la garrapata Rhipicephalus sanguineus, es una riqueza intracelular que puede tener diferentes manifestaciones según el estadio. En la etapa aguda se produce una hipercelularidad medular con citopenias en sangre periférica, pero en la etapa crónica cursa con una hipoplasia medular, pudiendo generar una pancitopenia, y puede generar lesión inmunomediada en cualquiera de las líneas celulares. El mecanismo de producción por la cual se afectan las células progenitoras y generan anemia puede ser ya sea por destrucción celular directa,
por mutaciones genéticas que disminuyen la capacidad proliferativa y desregulan citoquinas hematopoyéticas. Puede ser producida por desórdenes del estroma medular o por aumento de células con capacidad fagocítica. Este tipo de anemias vamos a necesitar una punción de médula ósea para diagnosticarla, y en el caso de las que producen bicitopenia o pancitopenia para el diagnóstico definitivo, muchas veces es necesario recurrir a la histopatología medular. Siguiendo con las causas de anemias arregenerativas que producen hipofunción medular, tenemos la mielodisplasia o síndrome mielodisplásico, que es un grupo heterogéneo de trastornos de las células pluripotenciales hematopoyéticas, caracterizado por generar un desarrollo anormal de los precursores, produciéndose cambios atípicos, cambios displásicos en la médula ósea o sangre periférica y diversas combinaciones de anemia, trombocitopenia, neutropenia. Esta población celular displásica puede, pero no siempre, progresar a una leucemia. En el caso de la mieloptisis, es una situación en la cual la médula ósea es sustituida por elementos no medulares. Entre los invasores frecuentes tenemos células leucémicas, en este caso vamos a hablar de neoplasias hematopoyéticas, donde hay más de un 30% de blastos en la médula ósea. También la médula ósea puede estar invadida por metástasis de otros tumores, por ejemplo, en el caso de los melanomas, de mastocitomas, de carcinomas. Puede haber presencia de granulomas infecciosos, de tejido adiposo. En este caso, se produce una inhibición por producción de factores inhibidores por medio de las células tumorales, por ocupación de espacio físico, por competencia de nutrientes. En el caso de la mielofibrosis, vamos a definirla como el evento terminal que se produce independientemente de la injuria medular que la desencadenó. En esta patología vamos a encontrar que hay proliferación de fibroblastos que atenta contra el espacio medular normal e impide una correcta hematopoiesis. El diagnóstico se confirma cuando en una punción de médula ósea no se obtiene muestra, por lo tanto hay que recurrir a la histopatología para el diagnóstico definitivo. Las anemias arregenerativas por hipofunción medular son anemias de moderadas a graves, en donde a veces no hay tiempo de una adaptación fisiológica, a diferencia de lo que vimos anteriormente en el caso de las anemias por enfermedad sistémica. En estos casos, la sintomatología es bien rica, es bien manifiesta en cuanto a los signos clínicos y suelen constituir una verdadera emergencia. En cuanto al tratamiento de las anemias, dijimos al principio de la clase que la anemia no es una enfermedad en sí misma, sino que es una manifestación clínica de una enfermedad subyacente. Entonces el tratamiento va a tener que estar dirigido específicamente a la causa que generó la anemia. En caso de una enfermedad sistémica se tendrá que tratar, por ejemplo, la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática. En caso de un proceso infeccioso o parasitario, lo mismo, ya sean endo o ectoparásitos, lo mismo que un desorden a nivel inmunológico o un proceso neoplásico, si se puede idealmente extirparlo. En el caso de los déficits nutricionales, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de hierro, si la causa se pudiera resolver, en general no se suplementa y la anemia por deficiencia de hierro resuelve entre las 6 y 8 semanas luego de eliminada la causa, o con una dieta sana con aporte adecuado de hierro. Tengan en cuenta que el requerimiento dietético de hierro para animales adultos es de 1,3 miligramos por kilo por día. En caso de que sea necesaria la suplementación con hierro, puede ser por vía oral. En este caso se usa el sulfato ferroso bioral a una dosis para caninos de 100 a 300 miligramos por día y para felinos de 50 a 100 miligramos por día. El hierro por vía oral, tengan en cuenta que puede producir vómitos, diarrea o materia fecal oscura, y usado intramuscular
puede generar dolor en la zona de aplicación o una reacción anafiláctica. Se utiliza el hierro Dextran intramuscular a una dosis de 10 miligramos por kilo, 1 o 2 veces por semana. En cuanto al tratamiento de las anemias por enfermedad intramedular, se podrá hacer una transfusión sanguínea dependiendo del estado clínico del paciente. Se hará en el caso de que sea necesario mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Se puede utilizar sangre entera o concentrado globular. Si la causa fuera de origen inmunomediado, el tratamiento será con corticoides a dosis inmunosupresoras. Se utiliza la prednisolona, que tiene mejor efecto inmunosupresor que la dexametasona, que tiene más efecto antiinflamatorio. Las dosis del corticoide son dosis bastante altas, que van alrededor de los 2 a 4 miligramos por kilo por día, siempre acompañados por un protector de la mucosa gástrica. Se pueden utilizar también esteroides anabólicos como el decadurabolin, decanoato de nandrolona, a una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo por semana por vía intramuscular. Bueno, como para ir terminando con la clase de hoy, decimos que la anemia puede producirse por un aumento de la pérdida o por un aumento de la destrucción de glóbulos rojos. En este caso hablamos de una anemia de tipo regenerativa, o por una disminución de la producción de glóbulos rojos, que son las anemias de tipo A regenerativa. Las anemias A regenerativas de mayor gravedad son las asociadas a hipofunción medular. El resto de las anemias A regenerativas son generalmente leves y siempre secundarias a otro proceso y se resuelven tratando la causa de base. Y las anemias A regenerativas más frecuentes son las que se observan en la enfermedad crónica. Bueno, espero que les sirva todo lo visto en la clase de hoy. Muchas gracias.